Una mujer golpeó mi puerta a las 6:03 de la mañana, dijo que la niña que crié durante 12 años. Nunca fue mía. Daniela Cruz Salvatierra estaba en la cocina preparando el desayuno como cualquier otro día. Alma todavía dormía. La casa estaba en silencio, tranquila, segura, como siempre lo había sido. O al menos eso creía, hasta que ese golpe rompió todo. No fue suave, no fue casual, fue insistente, urgente. Como si quien estuviera del otro lado no pudiera esperar ni un segundo más. Daniela frunció el ceño, mirando el reloj. 6:03 de la mañana, nadie iba a visitarla a esa hora. Nadie tenía motivos para hacerlo, y aún así, alguien estaba ahí. Volvió a sonar, más fuerte esta vez. Más desesperado, Daniela caminó hacia la puerta con una sensación extraña en el pecho, algo que no era miedo, pero tampoco era normal. Abrió apenas, lo suficiente para ver quién estaba afuera, y en ese instante, todo cambió, porque la mujer que estaba frente a ella no sonreía, no saludaba, no dudaba, la miraba directamente a los ojos como si la conociera desde siempre, como si ese momento hubiera sido esperado durante años. «Tú eres Daniela Cruz», dijo. No fue una pregunta, fue una afirmación. Daniela asintió apenas, confundida, incómoda. «¿Qué pasa?», preguntó. Pero la respuesta no fue lo que esperaba, porque la mujer no se movió, no cambió la expresión, no suavizó el tono. «Vengo por mi hija», dijo, y esas 4 palabras fueron suficientes para que todo dentro de Daniela se detuviera, el aire, el pensamiento, el tiempo, todo. «¿Qué?», respondió, sin entender, o sin querer entender, porque había algo en esa frase que no tenía sentido, que no encajaba con nada de su realidad. La mujer dio un paso al frente, lo justo para que Daniela pudiera verla mejor, para notar los detalles. El rostro cansado, los ojos firmes, la seguridad que no se construye en segundos. «La niña que vive contigo». «Alma, es mi hija», dijo, y esa vez no hubo duda, no hubo espacio para malinterpretar. Daniela sintió como el cuerpo le reaccionaba antes que la mente, un rechazo inmediato, una negación instintiva. «No, te estás equivocando», respondió, pero su voz no tuvo la firmeza que esperaba. Porque en ese instante algo dentro de ella se movió, algo que no podía explicar, algo que no quería reconocer. La mujer negó lentamente, sin perder la calma, como si esa reacción ya estuviera prevista, como si no fuera la primera vez que alguien intentaba negar esa verdad. «No me estoy equivocando. Tú no sabes todo lo que pasó», respondió, y esa frase abrió algo que Daniela no estaba preparada para enfrentar, porque durante 12 años, nunca había dudado. Nunca había cuestionado cómo Alma había llegado a su vida, nunca había necesitado hacerlo. Todo había sido claro, simple, directo, o eso creía. «Vete», dijo Daniela finalmente, intentando cerrar la puerta, intentando cortar esa conversación antes de que se volviera real, pero la mujer levantó la mano, deteniéndola sin tocarla, sin violencia, pero con una firmeza que la frenó por completo. «Tengo pruebas», dijo, y esa frase fue peor que todo lo anterior, porque ya no era una historia, no era una confusión, no era un error, era algo que podía demostrarse. Daniela sintió como el corazón le empezaba a latir más fuerte, más rápido, más incómodo, porque en ese instante entendió algo que no quería aceptar. Si esa mujer tenía razón, entonces todo lo que había construido durante 12 años, no era lo que creía. Si alguien llegara a tu puerta después de más de una década, diciendo que tu hija no es tuya, cerrarías la puerta. O escucharías lo que tiene para decir. Dime desde dónde estás viendo esto, y suscríbete. Porque lo que Daniela está a punto de descubrir, no es lo que parece. Daniela no cerró la puerta, pero tampoco la abrió completamente, se quedó ahí. En ese punto incómodo donde nada es definitivo, donde todo está en pausa. Pero el cuerpo ya empezó a reaccionar. La mujer sacó lentamente un sobre de su bolso, no lo lanzó, no lo agitó, no hizo nada dramático, simplemente lo sostuvo frente a ella. Como si ese objeto tuviera el peso suficiente para hablar por sí solo. «Míralo», dijo, y esa palabra fue suficiente para que Daniela dudara, no por curiosidad, sino por miedo. Porque en ese momento entendió que había 2 opciones: ignorar todo y seguir como si nada, o mirar y arriesgarse a que su vida cambiara en segundos. «No necesito ver nada», respondió. Pero su voz no convencía ni a ella misma. La mujer no insistió, no se acercó, no forzó la situación. Simplemente bajó el sobre un poco, como si supiera que la decisión no necesitaba presión, necesitaba tiempo.
Y ese gesto fue más inquietante que cualquier insistencia, porque demostraba algo que Daniela no esperaba: seguridad, una seguridad que no se construye sin verdad. Durante 12 años, yo estuve buscándola, dijo la mujer, y esa frase hizo que el silencio se volviera más pesado, más real, más difícil de ignorar. Daniela frunció el ceño, porque esa historia no coincidía con lo que ella sabía, con lo que le habían dicho, con lo que había vivido. Eso no tiene sentido, respondió, pero ya no sonaba tan firme. La mujer inclinó ligeramente la cabeza, observándola con una mezcla de tristeza y determinación. Claro que no tiene sentido, porque te mintieron, dijo, y esa frase fue la primera que realmente golpeó, porque no atacaba directamente, pero desarmaba todo. Daniela sintió como el pecho se le apretaba, no por lo que estaba escuchando, sino por lo que empezaba a cuestionar, porque en ese instante, por primera vez en años, recordó algo que había dejado atrás, algo que nunca había querido revisar demasiado. El día en que Alma llegó a su vida, todo había sido rápido, inesperado. Una decisión tomada en medio de una situación que no le dio tiempo de pensar demasiado. Alguien le dijo que la niña necesitaba un hogar, que no tenía a nadie, que era urgente, y Daniela simplemente dijo que sí, sin preguntar demasiado, sin mirar atrás. Porque en ese momento sintió que era lo correcto, que era lo necesario, que era lo único que importaba. Y ahora, 12 años después, esa decisión volvía, no como un recuerdo, sino como una pregunta. Una que nunca se había hecho. ¿Quién te dijo que yo la tenía?, preguntó finalmente, y esa pregunta fue distinta. Porque ya no era negación, era duda. La mujer no dudó en responder, no titubeó, no evitó la mirada. Alguien que sabía exactamente dónde estaba, desde el principio, dijo, y esa frase fue el primer indicio de algo mucho más grande, porque en ese momento Daniela entendió que esto no era solo sobre una madre que vuelve, esto era sobre alguien más, alguien que sabía la verdad, y decidió ocultarla durante años. Daniela no tomó el sobre de inmediato, pero tampoco pudo dejar de mirarlo, porque en ese instante ya no era solo un objeto, era una respuesta que llevaba años sin buscar. La mujer lo sostuvo un poco más, en silencio, como si entendiera exactamente lo que estaba pasando del otro lado, como si supiera que ese momento no se trataba de convencer, sino de permitir que Daniela llegara sola a la verdad. Ábrelo, dijo finalmente, con una calma que no presionaba, pero tampoco retrocedía. Daniela dudó. Apenas unos segundos, pero suficientes para que su mente empezara a reconstruir recuerdos que había dejado enterrados. El día en que Alma llegó, la urgencia, la falta de detalles, las explicaciones incompletas, las decisiones rápidas, todo lo que en su momento había aceptado sin cuestionar, ahora volvía. Pero ya no como algo normal, sino como algo que no encajaba. Tomó el sobre, despacio. Como si ese simple gesto pudiera cambiar el peso de lo que estaba por ver, lo abrió, y en ese instante, el silencio se volvió absoluto. Dentro había documentos, copias, fechas, nombres, firmas, todo ordenado. Todo claro, demasiado claro. Daniela pasó las hojas una por una, sin respirar, sin parpadear casi, hasta que llegó a lo que no podía ignorar, un certificado, un nombre que no era el suyo, pero sí el de la niña que había criado durante 12 años, Alma, y debajo, otro nombre, uno que no conocía, pero que ahora estaba frente a ella, imposible de negar. Levantó la mirada lentamente, buscando algo en el rostro de la mujer, alguna señal de duda, de mentira, de exageración, pero no encontró nada. Solo firmeza, solo verdad, solo alguien que ya había pasado por ese momento antes. Eso no prueba nada, dijo Daniela, pero su voz ya no era la misma. Había perdido fuerza, había perdido seguridad. La mujer negó suavemente, como si entendiera que esa reacción era parte del proceso. Eso es solo el inicio, respondió, y esa frase hizo que Daniela volviera a mirar los papeles, esta vez con más atención, con más cuidado, buscando algo que pudiera desarmar lo que estaba viendo, pero en lugar de eso, encontró más coincidencias, más fechas, más detalles que encajaban con lo que recordaba, el día en que Alma llegó, el lugar, la hora, incluso la persona que se la entregó. Todo estaba ahí, pero contado desde otro lado. Desde una historia que Daniela nunca había escuchado. Esto no es posible, murmuró. Pero ya no era una negación, era una reacción. La mujer dio un paso más cerca, no invadiendo,
pero acortando la distancia lo suficiente como para que sus palabras no se perdieran. Te dijeron que la habían abandonado, ¿verdad?, preguntó, y esa pregunta no necesitaba respuesta. Porque Daniela ya la tenía, porque en ese instante entendió que todo lo que había creído había sido construido sobre una versión incompleta. Yo no la abandoné, continuó la mujer, y esa frase fue el punto exacto donde todo cambió, porque no solo negaba la historia original, la reemplazaba por otra completamente distinta. Daniela sintió como el estómago se le cerraba, no por lo que estaba escuchando, sino por lo que eso implicaba, porque si eso era verdad, entonces alguien había tomado una decisión, una que cambió la vida de todos, y nadie se lo había dicho. El aire se volvió más pesado dentro de la casa, como si las paredes ya no fueran las mismas. Como si todo lo que Daniela había considerado seguro, empezara a sentirse extraño, ajeno. La mujer no hablaba por hablar, cada palabra tenía un peso, una intención, una dirección clara. ¿Quién te la dio?, preguntó nuevamente, pero esta vez con más firmeza, porque en ese punto ya no se trataba de negar, se trataba de entender. Daniela apretó los papeles con fuerza, como si eso pudiera darle estabilidad. Como si sostenerlos evitara que todo se desmoronara completamente. Una trabajadora social, respondió. Y esa frase salió casi automática, como si la hubiera repetido tantas veces que ya no necesitaba pensarla. La mujer asintió despacio, como si esa respuesta confirmara algo que ya sabía. ¿Su nombre?, preguntó. Y esa simple pregunta fue suficiente para que Daniela se quedara en silencio, porque en ese instante se dio cuenta de algo que nunca había considerado, nunca lo preguntó, nunca lo necesitó, nunca sintió que fuera importante. Todo fue rápido, urgente, emocional, y suficiente en ese momento, pero ahora, ese vacío se volvía enorme, incómodo, imposible de ignorar. No lo recuerdo, respondió finalmente, y esa frase fue más reveladora de lo que parecía, porque no solo mostraba un olvido, mostraba una confianza ciega en algo que nunca verificó. La mujer bajó la mirada un segundo, no con juicio, sino con algo más cercano a la tristeza. No era una trabajadora social, dijo finalmente, y esa frase no fue un golpe, fue una caída lenta. Daniela sintió como todo se acomodaba de una forma distinta, incómoda, dolorosa, pero clara. Entonces, ¿quién era?, preguntó, pero su voz ya no buscaba una respuesta simple. Buscaba algo que explicara por qué nadie le había dicho la verdad durante tanto tiempo. La mujer levantó la mirada nuevamente, y en ese instante, había algo distinto en sus ojos, algo más personal, más cercano, más difícil de ignorar, alguien que no quería que yo la encontrara, respondió, y esa frase terminó de encajar todas las piezas. Porque en ese momento Daniela entendió algo que la dejó completamente en silencio. Esto no fue un error. No fue una confusión, no fue una mala interpretación. Alguien tomó la decisión de separar a esa niña de su madre, y asegurarse de que nunca volvieran a encontrarse. Y lo peor, es que durante 12 años, funcionó perfectamente. Daniela no habló de inmediato, no porque no tuviera preguntas, sino porque en ese instante su mente empezó a reconstruir algo que había dejado atrás durante años. Pequeños detalles, gestos, palabras sueltas que en su momento no parecieron importantes, pero que ahora comenzaban a tener sentido. ¿Quién fue?, preguntó finalmente, pero su voz ya no tenía la misma firmeza, porque en el fondo ya intuía que la respuesta no iba a ser simple. La mujer no respondió de inmediato. La observó con atención, como si midiera cuánto estaba preparada para escuchar, cuánto podía soportar sin romperse completamente. Tú ya la conoces, dijo finalmente, y esa frase no solo sorprendió, descolocó completamente a Daniela, porque en ese instante entendió que esto no venía de afuera, venía de adentro, de su propio entorno, de alguien cercano, alguien que había estado ahí todo el tiempo. Eso no tiene sentido, respondió, pero su voz ya no defendía, dudaba. La mujer dio un paso más cerca, lo suficiente para que la distancia entre ellas dejara de ser cómoda. Piensa en ese día, dijo, despacio, marcando cada palabra. Piensa en quién estaba contigo, quién habló por ti, quién tomó decisiones contigo. Daniela cerró los ojos un segundo, no por cansancio, sino porque necesitaba hacerlo para ver con claridad. Y en ese instante, lo recordó, no como un detalle, sino como algo evidente que nunca había cuestionado. Ese día no estuvo sola, alguien la acompañó, alguien le explicó todo. Alguien le dijo qué hacer,
Alguien que parecía tener todas las respuestas cuando ella no tenía ninguna. Alguien en quien confió sin dudar. No, murmuró, apenas. Porque en ese momento el nombre apareció en su mente antes de que pudiera evitarlo. La mujer no dijo nada. No confirmó, no negó, solo la observó, porque sabía que Daniela estaba llegando sola a la verdad. Ella no haría algo así, dijo finalmente, pero su voz ya no sonaba segura, sonaba como una esperanza débil, como algo que necesitaba creer para no romperse completamente. La mujer negó despacio, con una calma que no juzgaba, pero tampoco protegía. No lo hizo por maldad, respondió, y esa frase no alivió nada, al contrario, lo hizo peor, porque implicaba intención, implicaba decisión, implicaba que alguien eligió ocultar la verdad. Entonces, ¿por qué?, preguntó Daniela, y esa pregunta no era solo lógica, era emocional, era personal. La mujer sostuvo la mirada, firme, directa, sin suavizar lo que venía. ¿Por qué? Tú no podías tener hijos, y ella pensó que esto era lo mejor para todos, dijo, y esa frase fue el golpe más fuerte hasta ahora, porque no solo explicaba lo que había pasado, explicaba por qué. Daniela sintió como el aire le faltaba por un segundo, como si el cuerpo no supiera cómo reaccionar ante algo así. Porque en ese instante entendió algo que la dejó completamente paralizada. Esto no fue un accidente. Fue una decisión tomada por alguien que decía quererla, alguien que conocía su dolor, y decidió usarlo para cambiar su vida sin decirle la verdad. No, repitió, pero esta vez no fue una negación. Fue una reacción al dolor, porque en ese momento no solo estaba perdiendo una certeza, estaba enfrentando una traición que llevaba 12 años escondida. El silencio dentro de la casa se volvió insoportable, no por lo que faltaba decir, sino por todo lo que ya había sido dicho. Daniela caminó unos pasos hacia atrás, como si necesitara espacio, aire, distancia de algo que ya no podía ignorar. Ella dijo que la niña no tenía a nadie, que era urgente, que si no la tomaba yo, no sabía qué iba a pasar, murmuró, más para sí misma que para la mujer. Pero cada palabra ahora sonaba distinta, ya no como una historia de ayuda, sino como una construcción. Una versión diseñada para convencerla. La mujer asintió despacio, sin interrumpir, como si entendiera que Daniela necesitaba decirlo en voz alta para procesarlo. Yo no sabía nada, continuó Daniela, y esa frase no era una defensa, era una realidad, una que ahora pesaba más que nunca. La mujer dio un paso más cerca, pero esta vez su expresión cambió ligeramente. Había algo más humano, más suave, menos confrontativo. Lo sé, dijo, y esa simple respuesta fue suficiente para romper algo dentro de Daniela, porque en ese momento entendió que no estaba siendo acusada, estaba siendo incluida en una verdad que nunca le dieron. Daniela apretó los papeles otra vez, pero ya no con fuerza, sino como si necesitara sostener algo que no se moviera, algo que no cambiara, algo que le diera estabilidad en medio de todo. ¿Por qué ahora?, preguntó finalmente, levantando la mirada. Y esa pregunta fue distinta, porque ya no buscaba el pasado, buscaba el presente. Buscaba entender por qué todo esto estaba pasando justo ahora, después de tanto tiempo. La mujer no dudó, no evitó la respuesta. Porque ella murió hace 2 semanas, dijo, y esa frase cayó en el silencio como algo definitivo. Porque en ese instante Daniela entendió que la única persona que podía explicar todo ya no estaba. Que la verdad había quedado incompleta durante años, y ahora llegaba sin posibilidad de aclararse completamente. Y encontré algo, continuó la mujer, sacando otro documento, esta vez más pequeño, más simple, pero igual de importante, una carta, con tu dirección. Daniela sintió como el pecho se le apretaba otra vez, pero ahora era distinto, más profundo, más claro. Porque en ese momento todo encajaba de una forma que no dejaba dudas. Alguien había tomado una decisión por ella. Alguien había ocultado la verdad durante años, y ahora, esa verdad volvía, sin posibilidad de ignorarse, sin forma de evitarla, sin margen para seguir viviendo como antes. El silencio que quedó entre ellas ya no era incómodo, era definitivo. Como si todo lo que tenía que romperse ya lo hubiera hecho. Daniela miraba la carta sin abrirla todavía. Como si ese último paso fuera el único que la mantenía en pie, el único que podía retrasar lo inevitable. Ábrela, dijo la mujer, pero esta vez su voz no tenía presión, tenía algo más cercano a una petición. Daniela dudó un segundo, solo uno, pero fue suficiente para que el miedo regresara, no miedo a la verdad, sino a lo que esa verdad iba a cambiar,
Abrió el sobre despacio, con manos que ya no podían ocultar el temblor. Dentro había una hoja doblada, nada más. La sacó, la desplegó, y en ese instante, todo volvió a detenerse. Reconoció la letra de inmediato, no porque la hubiera visto muchas veces, sino porque era imposible no hacerlo. Era alguien que había estado presente durante años. Alguien que había formado parte de su vida de una forma que nunca cuestionó. Alguien en quien confió sin condiciones. Comenzó a leer, pero cada palabra pesaba más que la anterior. Daniela, sé que cuando leas esto ya no voy a estar. Y sé que lo que voy a decirte va a cambiar todo. El aire se volvió más pesado, más difícil de sostener. No fue un error, fue una decisión, sabía lo que hacía, y lo hice porque creí que era lo mejor para ti. Daniela cerró los ojos un segundo, pero no dejó de leer, porque en ese punto ya no podía detenerse. Ella nunca quiso dejarla, pero yo no podía permitir que la niña creciera en esas condiciones. Tú necesitabas ser madre, y ella necesitaba una vida mejor. Esas palabras no justificaban nada, pero explicaban todo, y eso era incluso peor. Daniela sintió como las lágrimas empezaban a caer sin que pudiera controlarlo, no por tristeza solamente, sino por la mezcla de todo, por la traición, por el amor, por la manipulación, por la intención, por todo lo que había sido real, y falso al mismo tiempo. Nunca te lo dije porque sabía que no lo aceptarías, pero tampoco podía dejar pasar la oportunidad de cambiar sus vidas. Daniela apretó la hoja con fuerza, pero no la rompió. Porque en ese momento entendió que esa carta no era solo una confesión. Era el cierre de algo que llevaba años construyéndose en silencio. Levantó la mirada lentamente hacia la mujer. Y en ese instante ya no había rechazo, no había negación, había algo mucho más complejo. Algo que no podía nombrar con una sola palabra. ¿Por qué no viniste antes?, preguntó finalmente. Y esa pregunta no era un reproche, era una necesidad. La mujer bajó la mirada un segundo. Como si esa parte de la historia fuera la más difícil de decir, porque no sabía dónde estaba, y cuando por fin lo supe, ya era demasiado tarde para cambiar nada sin destruirla, respondió, y esa frase dejó claro que no había un momento perfecto para esto, que cualquier decisión habría dolido, que cualquier camino llevaba a este mismo punto. Daniela respiró hondo, mirando hacia el pasillo donde Alma todavía dormía. Ajena a todo, ajena a la verdad que estaba a punto de cambiar su vida. Y en ese instante entendió algo que lo cambió todo. Esta historia no era solo sobre el pasado, era sobre lo que iba a hacer ahora. Daniela caminó despacio hacia la habitación. Cada paso pesaba, no por el cansancio, sino por la decisión que se estaba formando en su mente. La puerta estaba entreabierta, como siempre. La empujó suavemente. Alma dormía tranquila, abrazando su almohada, sin saber que el mundo que conocía estaba a punto de cambiar. Daniela se quedó en la puerta unos segundos, observándola, no como alguien que duda, sino como alguien que entiende exactamente lo que está en juego. 12 años, no eran un detalle, no. Eran algo que pudiera borrarse con una verdad, no eran una historia que pudiera reescribirse sin consecuencias. Se acercó, se sentó al borde de la cama, y con cuidado apartó un mechón de cabello del rostro de la niña. Ese gesto no necesitaba explicación, no necesitaba palabras, porque en ese momento todo estaba claro. El pasado había sido manipulado, sí, la verdad había sido ocultada, también, pero el vínculo, ese no era falso, ese no podía negarse. Daniela salió de la habitación sin despertarla, cerrando la puerta con la misma suavidad con la que había entrado. Volvió a la sala, donde la mujer seguía esperando, en silencio, sin presionar, sin exigir, solo presente. Daniela la miró. Y en ese instante ya no había dudas. Ella es tu hija, dijo finalmente, y esa frase no fue una concesión. Fue un reconocimiento. La mujer asintió, sin lágrimas, sin dramatismo, solo con una calma que venía de años de espera. Pero yo soy su madre, continuó Daniela, y esa segunda frase cambió todo, porque no era una negación, era una verdad distinta, una que no anulaba la otra. Pero tampoco se rendía ante ella. El silencio que siguió no fue incómodo, fue necesario. Porque en ese momento ambas entendieron algo que ninguna podía cambiar. Esta historia no tenía un final limpio. No tenía una solución perfecta, solo tenía decisiones y consecuencias. Daniela respiró hondo una vez más. Pero esta vez no fue para contener el dolor, fue para aceptar la realidad. No te voy a alejar de ella, dijo finalmente, y esa frase fue el equilibrio, el punto donde ambas historias podían coexistir.
donde ninguna tenía que desaparecer para que la otra existiera, la mujer cerró los ojos un segundo. Como si esa fuera la primera vez en años que podía hacerlo sin miedo, sin incertidumbre, sin buscar. Daniela bajó la mirada, no porque dudara, sino porque entendía que nada volvería a ser igual. Algunas verdades no llegan para destruir, llegan para obligarte a reconstruir todo desde cero, si llegaste. Hasta aquí, suscríbete, porque hay decisiones que no se toman con la cabeza, se toman con el corazón, y dime, si descubrieras que la hija que criaste no es tuya, ¿la soltarías, o lucharías por seguir siendo su madre, incluso sabiendo toda la verdad?